Hola cabrones, y aquí estoy de vuelta. Como quizás nadie lo notó, me he cambiado el nombre y ahora me llamo Mr. Código Fuente, porque cuando quise hacer la URL de mi canal, Código Fuente no estaba disponible, así que ahora soy Mr. Código Fuente. Así que si se dirigen a mí, por favor, con respeto. Así que, ¿en dónde nos quedamos la última vez? Aparte de nuestra menuda charla acerca de su hermana, o si ya me acordé. Y vamos a ver los bucles, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de bucles que existen en PHP. Pero ahora, antes que nada, para aquellos que no sepan qué chingados es un pinche bucle. Cuando yo escuché esa palabra me quedé como, ¿bucle? Eso suena raro. Pero obviamente Wikipedia siempre viene al rescate y nos dice aquí que un bucle o ciclo en programación es una sentencia que quiere decir básicamente una línea de código, por así decirlo, que se realiza repetidas veces. Es una sentencia que se realiza repetidas veces a un trozo. Esperen un segundo. Dice, es una sentencia que se realiza repetidas veces a un trozo aislado de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Así que básicamente un bucle es simplemente un ciclo, ¿no? En la programación un bucle es algo que hace que un pedazo de código se ejecute cierta cantidad de veces. Como dice aquí, se ejecuta hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. Así que en PHP existen varios bucles y vamos a empezar con uno de los más fáciles, que es el bucle for. Ahora aquí obviamente nos da el sintaxis básico, que es expresión 1. Expresión es for, primero ponemos obviamente la palabra for, pero esa expresión, tenemos tres expresiones y después la sentencia o la línea de código que vamos a ejecutar, y aquí nos da varios ejemplos de los cuales los copiaremos o no los copiaremos. Vamos a copiarlos para no desperdiciar tiempo. Así que este es un bucle for. Como pueden ver, dice la palabra for y después tenemos paréntesis seguido de estas llavecitas, y aquí tenemos tres expresiones. Las expresiones están divididas por punto y coma, como pueden ver. Ahora, de acuerdo a la documentación de PHP, todas estas pueden estar vacías, pero usualmente no es así el caso, así que las vamos a explicar una por una. Bueno, de hecho, la documentación de PHP, tiene una muy buena explicación acerca de las expresiones. Dice que la primera expresión, que en este caso sería i igual a 1, igual a 1, es evaluada o ejecutada una vez al comienzo del bucle. Así que usualmente esta expresión se utiliza para inicializar una variable. En este caso es la variable i con el valor a1. Después nos dice que en el comienzo de cada iteración, e iteración simplemente significa al comienzo de cada ciclo, dice que se evalúa la expresión número 2. En este caso es esta expresión que viene aquí. Ahora, usualmente esta expresión es una especie de comparación. Como vamos a ver a continuación, dice, si se evalúa como true o verdadero, el bucle continúa y se ejecuta la sentencia asignada. Si se evalúa como false o falso, finaliza la ejecución del bucle. Mientras i sea menor o igual a 10, el bucle se va a ejecutar. Se va a ejecutar este pedazo de código. Ya cuando i no sea mayor a 10, entonces ahí es cuando ya el bucle para, porque esta expresión ya se evaluaría como falso. Así que finalmente dice que al final de cada iteración se evalúa o se ejecuta la expresión 3, que es esta de aquí. Ahora, esta expresión que estamos haciendo aquí, lo único que estamos haciendo es incrementar el valor de la variable i por 1. Esto es equivalente a ser i es igual a i más 1. Esta expresión es exactamente igual que esta. Simplemente cambiamos el valor de nuestra variable i por 1. O sea que después de cada bucle, o al final de cada bucle, i pasa de ser 1, en este caso pasaría de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, así por el estilo. Así que vamos a ejecutar este código y tendría que imprimir 10 palabras. Así que aquí simplemente voy a poner una línea, una etiqueta de HTML. Así que vamos a ver qué va a pasar. Y como puedes ver, me ha imprimido 10 números, que es precisamente lo que yo esperaba
y una vez que i una vez que i ya es mayor a 10, porque esta expresión se evalúa a falso, entonces el bucle para y deja de ejecutarse. Por eso es que básicamente paramos en el 10. Si yo esto lo subo, por ejemplo, a 5, mi condición es que el bucle se ejecute mientras i sea menor o igual a 5. Así que aquí si hago esto, pues pueden ver que se ejecuta 5 veces. E incluso yo puedo empezar, por ejemplo, de 0. Y aquí me imprimiría 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así que eso es un bucle. Simplemente ejecuta un pedazo de código cierto número de veces. Ahora, así que eso ha sido todo por este video. Espero que les haya quedado claro lo que es un bucle, que simplemente es algo para ejecutar cierto código cierto número de veces. Y como ya les dije, hagan esto, no hagan ninguna de estas cosas que están haciendo acá. No se compliquen la vida. Así que eso es todo. Y creo que mi sándwich ya está listo, me lo voy a ir a devorar.